que nos permitan primero hacer toda la exposición y todo el planteamiento que tenemos que hacer, que permitan después a la prensa si tiene alguna pregunta, y en todo caso, si después la prensa quiere hablar o completar alguna información, podríamos abrir otras intervenciones. Después del consejo, de la sesión del Consejo Universitario de ayer, ya cuando prácticamente todos los compañeros de la Asamblea que estábamos presentes en la sesión que habíamos tenido, la secretaria técnica de la Comisión de Organización, Gloria Luz Alejandre, renunció a su puesto y se victimizó diciendo que no podía continuar en el cargo por amenazas, ataques, presiones que se habían suscitado. Frente a eso, aunque el motivo que nos convoca es fundamentalmente el expediente, queremos leer un comunicado urgente de la Asamblea, ¿sí? Seguramente la profesora Alejandre renunció por los acuerdos que se alcanzaron ayer en el Consejo Universitario, sobre lo que vamos a hablar también, y porque pues, no pudo garantizarle a la doctora Orozco que el asunto de la revocación se tratara en la Contraloría y quedara completamente al margen del Consejo Universitario. Con relación a eso, queremos manifestar lo siguiente. Hoy, 10 de junio, recordamos y condenamos la represión de que fueron objeto quienes hace 40 años se manifestaron pacíficamente exigiendo la reforma universitaria y la libertad de los presos políticos. En aquel triste episodio de nuestra historia, la represión fue precedida por la calumnia. Antes de las matanzas del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, se acusó a los estudiantes y profesores de violentos, revoltosos y desestabilizadores. El día de ayer, Esther Orozco y Gloria Luz Alejandre se refirieron a la Asamblea Universitaria con calificativos similares. Las amenazas de Orozco no nos desmovilizarán. Nos manifestamos en contra de cualquier acto de violencia e intimidación en la UACM y reiteramos que, como lo demuestran las pruebas que estamos por presentar, fue la propia Orozco quien provocó la crisis que vive la institución y recrudece día a día el clima de encono al interior de nuestra comunidad. Una vez presentado este posicionamiento de la Asamblea con relación a las acusaciones de que fuimos objeto el día de ayer, le doy la palabra al compañero Juan Manuel de la Comisión de Prensa para introducir ya lo que nos ha convocado el día de hoy. Gracias. Ciudad de México, a 10 de junio de 2001, a la comunidad universitaria, a la opinión pública. El día de ayer sesionó el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios y aprobó, en relación a la exigencia de revocación del mandato de la doctora Esther Orozco, solamente recibir el expediente el próximo 21 de junio y votó en contra de que una comisión de la comunidad universitaria presentara, es decir, expusiera, argumentara, fundamentara y justificara con documentos probatorios las decenas de faltas en las que ha incurrido la rectora Esther Orozco, así como la fundamentación ética y jurídica por la cual exigimos su salida de nuestra universidad. El doble discurso de Esther Orozco no nos sorprende. Primero dijo que estaba abierta al diálogo, que extendía su mano a sus críticos, que quería construir consensos, y pocos minutos después votó en contra de que se presentara el expediente en el Pleno. Lo que realmente nos preocupa es que los consejeros hayan caído en su juego y aceptado, una vez más, no escuchar a la comunidad que dicen representar. Ha quedado demostrado que la mayoría de los consejeros universitarios, teniendo la obligación de actuar en el sentido que les exige la comunidad,
han optado por la complicidad y la ignominia y se han rendido ante la voluntad de la rectoría y de los alfiles que sesión a sesión operan sus mandatos. Algunos lo habrán hecho por miedo, otros como pago a los favores recibidos y a las prebendas prometidas. Eso ya no importa. Más temprano que tarde la comunidad los llamará a cuentas. Sabemos también que un grupo importante de consejeros se ha mantenido fieles a sus principios y, sobre todo, al sentir de la comunidad universitaria. Para ellos, nuestro reconocimiento y respaldo. Seguiremos como hasta ahora trabajando con ellos. Si la rectora y sus operadores en el consejo no quieren escucharnos, es porque saben que tenemos la razón y tienen miedo de que se evidencie a los ojos de todos que apoyan a una causa indefendible. La propuesta aprobada el día de ayer por la mayoría del Consejo Universitario, es decir, solamente recibir el expediente sin más, canalizarlo a 3 comisiones y solicitar que 3 expertos con calidad moral externos a la comunidad guasemita den una opinión sobre el expediente y posibles salidas a la crisis, es una conquista del movimiento. Esto lo hemos ganado con lucha, con argumentos y con nuestra presencia movilizada. Sin embargo, evade las atribuciones y la responsabilidad que tiene el Consejo Universitario para revocar el mandato de la rectora según el Estatuto General Orgánico de la UACM. Aclaramos que en todo momento hemos seguido, en la exigencia de nuestra demanda, los canales institucionales que nos ha marcado la normatividad y reglamentación de nuestra universidad, y así lo seguiremos haciendo porque la razón nos asiste. El expediente que hoy presentamos ante la opinión pública se compone de 9 causales. Cada una de ellas, por sí misma, amerita la destitución inmediata de Esther Orozco e incluso su inhabilitación para ser servidora pública. 1. Campaña de desprestigio contra la UACM. 2. Fomento a la violación en contra de la autonomía universitaria. 3. Incumplimiento y desacato a los acuerdos del Consejo Universitario. 4. Difamación, hostigamiento, invitación a la violencia y a la confrontación. 5. Uso de recursos para fines ajenos al interés universitario. 6. Nepotismo. 7. Tráfico de influencias. 8. Discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos públicos. 9. Desmantelamiento de áreas y programas, es decir, usurpación de funciones. La exposición de cada una de estas causales presenta la siguiente estructura: un breve recuento de los hechos, una fundamentación legal en la que se explica en virtud de qué normatividad, ya sea federal, local o interna, la rectora ha incurrido y por lo cual debe ser destituida, dados los hechos expuestos y la transcripción de los artículos citados. Asimismo, el expediente integra un total de 37 anexos que reúnen los documentos probatorios que se mencionan en las distintas causales. Gracias por su asistencia y atenta escucha. Atentamente, la Asamblea Universitaria, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nada humano me es ajeno. Como se menciona en el documento, el expediente es muy largo. Tiene toda una parte de exposición de hechos, de fundamentación legal, de explicación de las leyes a las que se aluden, más anexos. Y en ese sentido vamos a hacer a continuación una presentación general del expediente. Vamos a mencionar los aspectos más importantes. No podemos irnos con detalle, nos pasaríamos aquí toda la mañana. Cosa que sí vamos a hacer después en todos y cada uno de los planteles de la universidad con la comunidad, a presentar a detalle todo el documento. Por ahora tenemos discos, todo el expediente con los anexos mismos que le entregaremos a la prensa y que también por supuesto se harán circular a toda la comunidad. El interés que tenemos nosotros es que todo lo que tiene que ver con la solicitud de revocación del cargo de rectora de Esther Orozco sea abierto, transparente, por los canales establecidos en nuestra legalidad, en nuestra legislación, y no en lo oscurito por una comisión que se niega a dar a conocer a toda la comunidad
los datos y el proceso que se está siguiendo. Le doy la palabra a Tere. Rápidamente para explicar lo que se les está entregando. Se les está entregando un documento en PDF que es son 29 cuartillas de exposición de hechos y fundamentación legal, y se les está entregando una gran carpeta. Por eso decidimos hacer la entrega electrónica de los anexos, un total de 37 anexos. Algunos son documentos directamente y otros son otras carpetas con más documentos. En total rebasaban las 150 páginas impresas, entonces decidimos mejor hacer esta herramienta de difusión. Muy rápidamente lo que quisiéramos hoy, nosotros vamos a hacer, como comentaba la compañera Gaby, una presentación pormenorizada de este expediente a la comunidad universitaria, pensando que con ello se genere un clima que incida positivamente en el proceso que se abrió ayer en el CEU, por invasivo y acotado que sea. Eso tendrá que esperar a que la universidad regrese a sus actividades académicas normales, pero por lo pronto nos interesaba mucho, ante la negativa del CEU a que presentáramos estas pruebas en el Pleno, pues darlo a conocer ya a la opinión pública con la amable intervención de los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a explicar, mi compañero Alberto Benítez y yo, el expediente en sus términos muy generales, las 9 causales, sobre todo poniéndoles imágenes que ejemplifican el tipo de material que el expediente recupera y el tipo de causales que estamos sosteniendo. Pues la primera de ellas, como decía Juan Manuel, la primera causal tiene que ver con la participación activa de la rectora en la campaña actual de desprestigio contra la UACM. Esta es una causal que fundamentalmente reconstruye la forma en la que actualmente la UACM, a partir de las declaraciones de la rectora desde el mes de abril, ha sido foco de un sinnúmero de agresiones por parte de actores que ya desde hace tiempo nos tenían en la mira, que encontraron en la rectora, sobre todo el PAC del Distrito Federal, que encontraron en la rectora en esta coyuntura pues su mejor aliado. El expediente, aquí les presentamos sobre esta causal un ejemplo de la información que van a poder encontrar en el expediente, y nos dimos a la tarea de sistematizar todos los titulares de prensa que se hicieron a raíz de los diagnósticos, evaluaciones y etcétera que ha presentado la rectora a la opinión pública, y que pues ustedes han visto más o menos van en este tono, ¿no? La UACM, el fraude de los grillos, destaca de la UACM, 52% de alumnos saca 2.5, la universidad, un gran fraude, Universidad Patito, una universidad que no sirve, la UACM parece más una comuna, según el fan del DF, un pantano sin reglas, e incluso por la apertura de Esther Orozco de la puerta a que expertos en educación pública como Esteban Arce, por ejemplo, se refieran a nuestra institución en estos términos, ¿no? La UACM no es una universidad, es un instrumento político simulándose en una universidad. Entonces esta primera causal integra como exposición de hechos la participación activa de nuestra rectora en esta campaña. Miente al decir que ella no ha dicho nada. Los titulares de la prensa han sido claros en que todas estas editoriales toman como punto de partida sus salidas ante la opinión pública, y ella está consciente de eso y actúa con conocimiento de causa. En el expediente que ustedes tendrán en su mano encontrarán estos hechos, qué reglamentación de la UACM es violada por parte de la rectora al participar activamente en esta campaña de desprestigio. No nos detenemos en esto porque sería una cosa enorme. La segunda causal, repito, lo que estamos proyectando son ejemplos de información que ustedes pueden encontrar ampliada en los anexos que estamos entregando en el disco, ¿no? La segunda causal, no sé si Alberto tenga algo que agregar. Bueno, de la primera causal sí es muy grave el desprestigio a la institución, y esa causal está no solo fundamentada legalmente con reglamentación interna, sino también de servidores públicos.
lo cual también causaría penalizaciones a la rectora. Pero sí es importante decir que, aunque parecerían solo recortes de periódicos, sí está fundamentada la causal. En el reglamento interno, la causal es muy probada de que ella no defiende el proyecto educativo. La segunda causal tiene que ver con el fomento, aquí por acción u omisión por parte del doctor Orozco, a que la autonomía universitaria sea violada. La doctora, en términos activos, ha invitado en diversas ocasiones, empezando por su desplegado del 4 de abril, a que actores externos intervengan en la conducción de la universidad, en su evaluación, etcétera, etcétera, y por omisión se ha mantenido completamente muda y torpe ante las agresiones constantes que se han lanzado en contra de la autonomía universitaria. Al no defender parte fundamental del espíritu de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora incurre nuevamente en faltas que están contempladas por el incumplimiento de responsabilidades, que están contempladas en nuestro Estatuto General Orgánico como causales para la revocación. Nos estamos yendo rápido porque estos son hechos completamente conocidos por todos. Sí, para no obviar esta parte de las causales, vamos a leerles las tres principales que son básicas, porque muchos y sobre todo la prensa deben conocer que son solo tres, bueno, tres y un artículo extra que me gustaría que leyera la compañera. El artículo 50 del Estatuto General Orgánico de la Universidad dice: el rector será revocado de su cargo cuando, 2 puntos, 1, se acredite de conformidad con la normatividad aplicable que ha ejercido sus atribuciones o empleado los bienes de la universidad indebidamente. 2, incumpla con alguno de los requisitos establecidos para ser designado. 3, se acredite que ha incurrido en responsabilidad civil, administrativa y penal durante su encargo. Cuando nosotros en el expediente decimos hay 9 causales, estamos diciendo hay 9 aspectos centrales o líneas centrales que abonan a estas 3 causas de revocación establecidas en el EO. ¿Sí? La cuestión de la campaña de difamación que ha hecho la rectora se relaciona tanto con el inciso 1 como con el inciso 2. La cuestión de incitación a violar la autonomía de la UACM se relaciona también con la causal 1, con la causal 2. Así nos vamos a ir encontrando con todo lo que se está exponiendo, cómo abona a estos distintos aspectos. La causal 3, esta tercera línea de las que habla Gabriela, se enfoca sobre todo en la violación sistemática por parte de Esther Orozco del acuerdo del Consejo Universitario del 11 de abril. Si ustedes recuerdan, cuando Esther Orozco empezó esta campaña de desprestigio contra la institución, el Consejo salió a pararla de manera casi inmediata y lanzó un comunicado bastante fuerte, fechado el día 11 de abril, en donde le mandataba retirar su desplegado famoso de la universidad, desconocía su contenido y además le ordenaba que antes de emitir cualquier juicio públicamente sobre la UACM, por favor lo sometiera a discusión previa en los órganos destinados para ello en el Consejo Universitario. La causal 3 sistematiza las declaraciones públicas sobre la UACM que posteriores al 11 de abril Esther Orozco ha hecho, desacatando una orden que le dio el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la universidad, cuyos mandatos está obligada a cumplir no solo por nuestra normatividad interna, sino también por la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que están obligados a ejecutar los mandatos de su superior inmediato. La cuarta causal, y aquí empezamos con causales un poco más fuertes en términos con su gravedad, tiene que ver con
Los actos de difamación, hostigamiento en los que ha incurrido la rectora en la actual coyuntura, pero no solo, sino también la forma en la que su actitud ha contribuido a generar el actual clima de encono y confrontación que se vive en la universidad. Entonces, una causal que recupera las intervenciones directas de Esther Orozco, en donde hace acusaciones graves sin sustento, en donde invita a la confrontación, y también una serie de expresiones violentas que se han suscitado a su amparo en las últimas fechas. La primera y tal vez más famosa es la declaración que la doctora hizo en su página personal Facebook, en donde acusa a ciertos profesores, algunos de ellos aquí presentes, de haber manipulado a diputados en la asamblea para empezar todo este desastre, y hace su muy desafortunada metáfora del tumor, de extírpate, el tumor te puede matar, etcétera, etcétera. Lo que está omitido ahí pues son nombres que consideramos que no había por qué exhibir acá, ¿no? Este es un ejemplo del tipo de información que pueden encontrar en esta causal, en donde lo que se expone es el clima de confrontación, violencia que impera actualmente en la comunidad, y la participación activa de la rectora del mismo, ¿no? Esto es parte del expediente que se ha integrado en la Comisión del Distrito Federal de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se puede ver muy claramente el clima de confrontación y violencia que se ha apoderado de nuestra universidad a partir de las declaraciones de la rectora. Esto es parte de la denuncia que uno de los profesores señalados por Orozco presenta por las agresiones de las que ha sido objeto, ¿no? Y el tono es muy claro, ¿no? La base es un estado de ratas extranjeras, haz patria, corre un extranjero, fue extranjero de la UACM, para que revisen de manera urgente el caso de los chilenos, los argentinos, las rumanas, los gringos, los españoles, los colombianos que han invadido la universidad. Todo esto está respaldado en el expediente que estamos entregando. Gravísimos casos también de manifestaciones xenófobas en contra de compañeros que han participado y homófobas en contra de las compañeras que han participado del movimiento. Mejor no lo leo, pues ahí está como muy claro, ¿no? Está en el expediente, un poco penoso. Toda la comunidad va a tener una copia del expediente, toda la comunidad universitaria, con lupa también. Sí. Nada más un poquito antes, en el contexto de estas, mucho se ha acusado a la comunidad universitaria de la Asamblea Universitaria que somos los que han iniciado este ambiente de confrontación. La primera imagen aparece en Facebook de la rectora con la fecha del 6 de abril. Ahí es donde empieza a atacar a la comunidad universitaria. Todos estos son posteriores, todos los ataques y toda la confrontación verbal que se ha suscitado a esa raíz, primero desplegado y después de las agresiones que estaban en Facebook. El Facebook originalmente estaba en la página de la universidad y a raíz de los tropiezos y las faltas que ha cometido, la han quitado de ahí. Sin embargo, en su página personal sigue el comunicado y sigue este ambiente de agresión a la comunidad universitaria. De hecho, se han emitido 4 medidas precautorias desde la Comisión de Derechos Humanos en diferentes fechas, y los expedientes han crecido de una persona el 18 de marzo que hace su primer queja, a más de 26 personas el día de ahora que tienen quejas levantadas en la Comisión de Derechos Humanos por diferentes cosas y en diferentes áreas de la universidad. No es en un plantel, no es en un sector, no es ni siquiera en un mismo colegio, ¿no? Es en todos los planteles, en todos los sectores, en diferentes colegios. La quinta causal, eso no se ve, lo sabemos, pero repito, es solo un ejemplo del tipo de material que van a encontrar con mucha mayor nitidez en los entregados, ¿no? La quinta causal tiene que ver con el uso de recursos de la universidad para fines ajenos al interés universitario. Fundamentalmente la exposición se centra en 2 hechos. Uno, el pago con recursos universitarios de la publicación del desplegado. Nosotros consideramos que fue el propio CEU el que ya dictaminó
que el desplegado de la rectora constituye solo su posición personal. El problema es que esa posición personal fue publicada en 2 medios de circulación nacional con el logotipo de la universidad y con recursos de comunicación social de nuestra institución. El monto que pagó por la UACM por la publicación del desplegado de la rectora en la jornada es conocido. La propia rectora en su página pone este link a este documento, donde señala que cuesta esa publicación pues casi 100.000 pesos, ¿no? La cifra está, creo que son 95.700 algo, no sé, está como, todo esto está en el expediente, ¿no? En Reforma, pues una cifra de plana completa que desconocemos, no hay manera de averiguarlo. Y la segunda cosa que se argumenta es, se ponen ejemplos diversos del uso sistemático que se ha dado al portal de la UACM para la promoción personal y la defensa personal de Esther Orozco. Este es solo un ejemplo. Una vez iniciada la actual crisis, la UACM en la entrada al portal cuelga una cosa que se titula Carta abierta al señor Avilés sobre rectora de la UACM, enviada por el CAU, el pronunciamiento de académicas de la UNAM. El link en realidad conduce a la carta de una profesora de la FES Zaragoza, en donde habla maravillas de Esther Orozco, de sus trabajos en laboratorio y acusa al señor Jaime Avilés, periodista de la jornada, de difamarla por intereses oscuros, etcétera, etcétera, ¿no? El problema no es ese, el problema es que este documento, que podría perfectamente haberse dirigido al Correo Ilustrado, por ejemplo, es publicado con el logotipo y el membrete de la universidad en el portal y en el designio electrónico de nuestra institución, ¿no? Y por lo tanto, abona a la causal de uso de recursos universitarios para fines ajenos al interés de la institución. La sexta causal, que es un secreto a voces, pero ahora está finalmente documentada, es la causal de la anterior, perdón, que me salió, es la causal del nepotismo. Fundamentalmente 2 cosas. Efectivamente, la hermana de Esther Orozco y la hija de Esther Orozco laboraban en esta institución previo a la designación de Esther Orozco como rectora, eso hay que decirlo. Eso no es lo que estamos nosotros denunciando. Efectivamente, se han denunciado también desvíos de recursos para los programas en donde laboran Alejandra Sánchez Orozco, hija de la rectora, y Lorena Orozco, hermana de la rectora. Cuando ella era directora del Instituto de Ciencia y Tecnología, tampoco nos estamos enfocando a eso, nos estamos enfocando fundamentalmente en 2 cosas. Uno, la rectora el 5 de julio de 2010, haciendo uso de sus atribuciones como rectora, nombró a Nora Huerta Guajardo, coordinadora de difusión cultural y extensión universitaria. 2 detalles llaman la atención. Tanto en su designación, que es este documento que se puede consultar en la página de la universidad y que está en el expediente, como en su currículum oficial que aparece en la página de la universidad, se le presenta como licenciada. Pero el texto de su currículum aclara que no. El propio texto de su currículum aclara que ella tiene estudios de teatro y se graduó como actriz en la Escuela de Teatro de la UNAM, que no imparte estudios a nivel licenciatura. Es una muy buena actriz, pero es actriz, ¿no? Y el punto, en realidad, no sería de llamar la atención, sino porque la licenciada Nora Huerta, la actriz Nora Huerta Guajardo, es la pareja sentimental de la hija de Orozco. Por lo tanto, la matemática dice que es nuera de Orozco. Y eso es un parentesco por afinidad, parentesco directo por afinidad, así lo establecen las leyes, y califica como nepotismo, según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que en el artículo que se cita, en el artículo 47, prohíbe a todo servidor público participar en la contratación de familiares por sangre o por afinidad hasta en un 4º grado. Estamos hablando aquí de por afinidad en un 1er grado, ¿no? No es un asunto de compañero, perdón, terminamos la exposición. Y aquí queremos aclarar una cosa muy importante. Se nos ha pretendido, por esta acusación que hacemos, tachar de homofobia. Ojo, aquí estamos a favor del amor en todas sus expresiones, pero también en contra del nepotismo en todas sus expresiones.
El caso segundo de la hermana del doctor Orozco, la doctora Lorena Sofía Orozco, también contratada en la universidad previo a la llegada de Esther Orozco, hay que decirlo, pero también llama la atención en la actual administración y también se incurre aquí en una falta por lo siguiente. Ustedes saben, ha salido en los titulares de prensa que la doctora Orozco ha acusado infundadamente a diversos miembros de la comunidad académica de sostener dobles plazas, ¿no? Ya salieron los desmentidos al respecto de lo que salió en la opinión pública, pero también ha habido casos de profesoras que fueron despedidas y que ganaron rápidamente el caso porque se les estaba acusando infundadamente. Resalta en el expediente el caso de una profesora de la Academia de Estudios Sociales e Históricos, muy reciente, hace un par de meses, o quizás 3. Bueno, este documento que casi no se ve aquí, pero que en el expediente puedan encontrar con toda nitidez, es la última nómina de la universidad que está disponible, porque hay que decirlo, conseguir una nómina actualizada en esta universidad es como conseguir documentos del Pentágono, o sea, no están ni en Wikileaks. Es una secrecía total. La única que se tiene disponible es un documento oficial de junio de 2010. A junio de 2010, la cosa pudo haber cambiado, pero no se sabe porque los documentos, aun cuando están pedidos por todas las instancias, incluso por transparencia, no se han entregado. A junio de 2010, Lorena Orozco está contratada en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con un contrato de medio tiempo, profesora investigadora de medio tiempo. Cosa curiosa, porque ella, en una carta a la jornada, que ahorita les mostramos, Sí. en esta carta a la jornada dice, ocupa una plaza de un cuarto de tiempo. La nómina dice que ocupa una plaza de medio tiempo. Nómina 2010. Al mismo tiempo, Lorena Orozco aparece, es subdirectora de investigación médica de esa instancia del gobierno federal, Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tratándose de un puesto de dirección, dudamos mucho de que se trate de una plaza compatible con una plaza de 20 horas a la semana. Se debería estar investigando si la hermana de la rectora incurre en violación de los artículos 108 y 109 del Estatuto General Orgánico, que califican esta falta como suficientemente grave como para causar la separación laboral de quien incurre en la falta con la institución. No se ha investigado, no es posible saber si la doctora Lorena Orozco cambió su contratación porque no nos dan información al respecto. Mientras Esther Orozco persigue injustificadamente y denuncia injustificadamente a diversos compañeros de estar incurriendo en esta falta, parecería que complacientemente acepta esta irregularidad cuando se trata de su hermano. Dos anécdotas al respecto, estas no están en el expediente, pero me pareció como muy interesante traerlas a colación. Uno es una denuncia de varias actrices, entre ellas Nora Huerta, fechada en septiembre del año pasado, cuando ella ya era coordinadora, en donde acusan a Luis Tavira de nepotismo. Y en ese párrafo que no se lee, lo que declara Nora Huerta y varias compañeras de trabajo suyas que ha contratado en la universidad, como estamos a punto de mostrar, dice, el nepotismo califica como una falta grave cuando se trata de instituciones que manejan recursos públicos. Bueno, es una declaración de la nuera de la rectora hecha hace apenas un mes. Y la otra pues es la carta de Lorena Orozco al Correo Ilustrado que ya les enseñamos. Esta es la causal nepotismo, no sé si aquí haya pasado. La siguiente causal es la de tráfico de influencias, la su primo hermano, ¿no? Y aquí fundamentalmente se recuperan dos aspectos. Nos centramos en la coordinación de difusión cultural y extensión universitaria, en donde estos casos han sido como más groseros. Uno tiene que ver con que a la vez que es coordinadora de difusión cultural y extensión universitaria, Nora Huerta Gabajardo, como se puede ver en esta diapositiva, es directora de programación de un establecimiento comercial bastante importante de la Ciudad de México que se llama Teatro Valerio Vicio. Y participa en una compañía teatral que es el que sostiene y administra este espacio, que se llama Las Reinas Chulas, que montan espectáculos, la mayoría muy buenos. El punto es que en su calidad de coordinadora de difusión cultural y extensión universitaria,
Nora Huerta organiza eventos oficiales de la universidad en su bar. Y entonces la universidad está organizando, por ejemplo, en este caso, la proyección de la película de la hija de la rectora en el bar de la nuera de la rectora. Y la anuncian en la página tal cual, como está aquí. Esto es el anuncio de la página con los logos de difusión cultural, UACM, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que califica claramente como tráfico de influencia, según lo establecido también en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por eso decimos, dada nuestra normatividad interna, pero no solo, también los hechos están acreditando que la doctora Orozco debería ser inhabilitada ya para la función pública. Esto es un cuadro que sistematiza la nómina de contrataciones 2010, también está en los anexos, la completita. Sistematiza los casos que hemos podido detectar, porque lo verán, es un documento enorme, que hemos podido detectar de las contrataciones que a partir de que Nora Huerta entra a la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, se han hecho de personas que trabajan con ella en el Teatro Bar El Vicio, con las Reinas Chulas, simultáneamente, ¿no? Pues la primera es luego de su entrada en septiembre, ya había contratado en 2 ocasiones a Leticia González Pedrajo por ese monto. Y rápidamente se pone ahí las observaciones de cuál es la relación laboral entre Nora Huerta y Alejandra Sánchez Orozco en muchas ocasiones y la contratada. Alma Vanessa Bauche Chavira, esto es muy interesante porque la administración difundió estas obras como gratuitas. En todos los carteles decía presentación gratuita de Vanessa Bauche y no la nómina y el recibo de honorarios que están en el anexo. En los anexos demuestran que la universidad le pagó 75,000 pesos menos deducciones por esas presentaciones. Ana Paula Morales Izquierdo por un total de 17,400 por una función. Revolución con ese así está, no nos equivocamos, así se llama la obra. Manuel Mardone Carballo 27,840 y Regina Orozco 23,200 pesos. Sobra decir, como es obvio y esperable, todas estas personas firmaron los 2 desplegados que han salido a la doctora. Este es el apartado tráfico de influencias. Este es un ejemplo de la información que se acredita y que se agrega al expediente. ¿Algo? La siguiente causal y penúltima es muy cortita, pero muy grave. La exposición de hechos es quizás la más corta, pero es porque es la más contundente, me parece. Es la aceptación por parte de la causal fue titulada Discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos públicos. Y recupera el descaro con el que Esther Orozco ha aceptado que ejerció más de 200 millones de pesos de presupuesto universitario sin consultarlo con nadie, excepto con Marcelo Ebrard, porque también sí consulta las cosas. Entonces, según nuestra normatividad es una falta gravísima, gravísima. Solo el Consejo Universitario está facultado para aprobar en qué se utilizan los dineros de la universidad, y Esther Orozco ha tenido todo el descaro en declarar a los 4 miembros que ella ejerció 200 millones en proyectos que le parecieron de sentido común, sin consultarlo absolutamente con nadie. La causal argumenta las violaciones que esto significa respecto a nuestro estado. Y la opacidad está aprobada porque a veces dice que se encaminaron a becas, a veces dice que se encaminaron a construcción de laboratorios, a veces dice nunca se puede saber cómo lo está manejando. Entonces está justificada la discrecionalidad y opacidad de estos 200 millones que lo presentó ante la comunidad como el rescate financiero de la universidad apenas en el año pasado. Por último, la causal es una causal doble, la quisimos poner junta para no duplicar información, que tiene que ver con lo siguiente. La rectora, cesado y está documentado, ha desmantelado por lo menos 2 muy importantes programas de la universidad. Uno que coordinaba toda la vinculación de la universidad con las comunidades de la Ciudad de México, la coordinación de enlace comunitario, y otra que era una revista electrónica con muy buenos frutos que se llamaba Mediorama.
Este es solo el oficio dirigido al SUTO-ACM, donde se documenta la manera en la que Esther Orozco desmanteló la coordinación de enlace comunitario. Aquí entonces hay dos cosas. Por un lado, el desmantelamiento de programas vitales para la institución en términos de extensión universitaria, de vinculación, de cooperación interinstitucional, nos parece un atentado grave a la viabilidad de nuestra institución y califica como una causal de revocación en el Estatuto General Orgánico. Pero no solo. Al hacerlo, la rectora está usurpando una función que nuestra legislación le abroga exclusivamente al Consejo Universitario. Solo el Consejo Universitario puede suprimir, crear, modificar, reformar estructuras académicas y académico-administrativas de la institución. La rectora, sin consultarlo con nadie, sin ninguna evaluación de viabilidad institucional, decidió simple y llanamente por su pistola desmantelar toda la coordinación del enlace comunitario, y ahora esa coordinación está sirviendo como una especie de botín para ofrecer puestos, y etcétera, etcétera, y la revista Mediorama. Repetimos, no solo atenta contra el proyecto educativo, académico y social de la universidad, sino que además usurpa funciones. Estas son, en términos muy generales, las causales que están acreditadas en el expediente. Todas, repito, con un sinnúmero de anexos que sería eterno que aquí presentamos. Solo una cosa rápidamente. La fundamentación legal, lo que acabo de hacer es una rápida exposición de los hechos, ¿no? La fundamentación legal va sobre todo en dos líneas. Nos tomamos nos dimos a la tarea de argumentar en el ámbito no solo interno, sino también federal, porque nos parece que muchas de las faltas que estamos documentando acreditan como faltas graves, no en tanto rectora de nuestra institución, sino en tanto servidora pública. Y me parece que no podemos no decirlo. Pero además, porque nuestra normatividad es muy clara al respecto de que si el titular de la rectoría incurre en responsabilidad administrativa, debe ser destituido. Y la rectora ha incurrido en responsabilidad administrativa una y otra vez. Cada una de las causales que les hemos presentado incurre en cada una de ellas en responsabilidad administrativa, no según nuestra normatividad interna, sino según la reglamentación que rige el actuar de los servidores públicos. Entonces, esa es como una línea muy importante. Pero la otra línea muy importante se fundamenta en lo que recordaban los compañeros de nuestro Estatuto General Orgánico. En él se plantean 3 causales de revocación, tal cual, las que recuperó Gabriela. Cada una de estas causales abona cuando menos una de esas razones por las cuales el Consejo Universitario debe revocar al titular de la rectoría, y en el artículo 51 también figura el incumplimiento de responsabilidades como motivo para la baja del titular de la rectoría. Diversas causales también abonan a eso. Entonces, ustedes en la fundamentación legal del expediente van a encontrar una fundamentación dirigida fundamentalmente a estos dos lugares, ¿no? A la acreditación de faltas administrativas, según lo establecido en la legislación federal que la administración local suscribe, y la acreditación de faltas que en nuestro Estatuto General Orgánico, artículos 50 y 51, califican como razón suficiente, cada una de ellas y por separado, para la revocación. Un último comentario, por eso yo termino y le cedo la palabra a Alberto Benítez. No incluimos, y eso es como un poco para que nos demos cuenta de la gravedad, no incluimos las denuncias de corrupción que se han hecho contra la rectora previas a su entrada a la rectoría. Eso es uno, que ahí hay todo otro paquete muy interesante que ha sido documentado en prensa. 2, no incluimos, porque hubiera sido materialmente imposible, el inmenso expediente que tiene el SUTO-ACM por miles de faltas. Es decir, desde la más escandalosa, quizás la retención ilegal de las cuotas sindicales, que acaba de ser avalada por la justicia del Distrito Federal de Chamodo, pero no solo es escandalosa, sino muchísimas actas que describen sólidamente los casos de acoso laboral, de despidos injustificados, de violación reiterada del contrato colectivo de trabajo. Todo eso
que el SUTU ACM ha documentado sólidamente, no está aquí. Si estuviera aquí tendríamos tal vez 35 causales más para la revocación esteroros. Nosotros quisimos concentrarnos en lo que no está abierto todavía en ninguna instancia. ¿En qué instancia tiene que estar abierta? En el Consejo Universitario, porque es la instancia que tiene el mandato de revocar, según lo establece el propio Estatuto General. Por mucho de la parte de lo que yo iba a complementar. También decir que este expediente se elaboró con los aportes de toda la comunidad y que solo es una pincelada, porque van a incluirse aquí denuncias de agresiones físicas a estudiantes, difamación de prestigio universitario de profesores, acoso a universitarios y universitarias en sus correos y por teléfono, y se suman 5 expedientes ante la Comisión de Derechos Humanos del DF que no estaban en este expediente cuando lo estábamos realizando. Ya hemos pedido una copia certificada de las nuevas denuncias. Entonces, esto, insistimos, todos hemos hecho esta insistencia, apenas es una pincelada de lo que a todos les vamos a entregar. Y solicitamos ayuda para que toda la comunidad, no solo de la universidad, sino de la ciudad, se entere de esto, porque es de sentido común que estas son faltas acreditables y son graves. Ayer se argumentaba en el Pleno que tendría que llevarse a expertos en materia legislativa universitaria para ver si estas faltas eran graves y suficientes para que el Consejo, único órgano que la pueda revocar, tomara esta decisión. Lo vamos a hacer público, se los vamos a dar a toda la comunidad para que llamen a sus consejeros y les exijan con responsabilidad un voto cuando se tome el punto. Si hubiera alguna pregunta con relación al expediente, compañeros de la prensa. Yo quisiera preguntarles, por Sí. favor. Si nos prende la luz, por favor. Gracias. Yo quisiera preguntarles sobre todo, no tanto sobre el expediente del cual ya habían hablado en varias ocasiones ampliamente, sino más bien sobre esta decisión del Consejo Universitario de pedir la opinión de 3 personajes externos a la universidad para ver qué opinan sobre la posible revocación de la rectora. ¿Y cuál es su posición ante esta situación? Porque si tomamos en cuenta que la mayoría del Consejo está tomando esta decisión, será también el mismo Consejo que definirá quiénes serán esos expertos, y habría que ver cuáles después si están situados, si son unánimes, si son, perdón si va la palabra, imparciales, si son imparciales en esa situación. ¿Cuál es su opinión al respecto, especialmente? No solamente el acuerdo que se aprobó ayer en el Consejo habla de pedir una opinión a expertos externos, sino también a la Contraloría. ¿Sí? En esos términos fue que quedó el acuerdo, que por cierto no está subido todavía a la página, igual que no está subida todavía la versión estenográfica, y no hemos podido revisar en detalle los términos en que quedó cierto, ¿no? Hubo varios de los mismos consejeros que plantearon ahí, algunos, no fue la posición mayoritaria, que era una violación a la autonomía, o que era una cuestión mínimamente contradictoria con la postura de que nosotros podemos darnos nuestro propio gobierno, nuestras propias leyes y tomar nuestras propias decisiones. Otros consejeros argumentaron, no, es una cuestión que tiene que ver con una opinión nada más de externos y demás. En general, la presión que ha estado haciendo Rectoría con relación al expediente es que lo atienda Contraloría y que el Consejo en sí no asuma su responsabilidad. ¿Sí? Nosotros hemos estado insistiendo en que quien tiene las atribuciones para atender el caso y para decidir la revocación es el Consejo Universitario, no la Contraloría, no el abogado general, no instancias externas. Eso está clarísimamente establecido en la ley y en el Estatuto General Orgánico. ¿Sí?
Todas esas cuestiones de medias tintas y demás, pues es como quererle dar vuelta al asunto y el Consejo no terminar de asumir la responsabilidad que tiene. La respuesta de la Asamblea, porque tuvimos una reunión previa, es esta. Nosotros discutimos que si la respuesta del Consejo ante la solicitud no era lo suficientemente sensible y contundente, daríamos a conocer el expediente a los consejeros, a la comunidad y a la prensa. Esta es nuestra respuesta ante esta dilatación nuevamente de mandarlo a externos, aunque sabemos que no es vinculante, el Consejo está en entredicho. Y nuestra apuesta es que las pruebas que mostramos son contundentes y que cualquier persona con 2 dedos de frente va a encontrar razones para que la señora se vaya. ¿Sí consideran entonces que coinciden con los consejeros que expresaron que sería una violación a la autonomía de la universidad esta intervención de 3 personas ajenas? Muy rápidamente, o sea, creo que más que el acuerdo de ayer, o sea, de ayer creo que hay que quedarnos con la sensación de que, o sea, fue una sensación doble. Uno, no pasó lo que la rectora quería que esto se fuera a Contraloría y que el Consejo renunciara terminantemente a tratar el tema de la revocación, y eso lo ganó el movimiento. El Consejo asumió el tema de la revocación. Eso es un triunfo ya, y hay que festejarlo. La forma en la que lo asumió el Consejo me parece que no nos debe dar lugar a alegría. ¿Por qué? Porque es una forma evasiva, fundamentalmente porque es evasiva. Los consejeros no quieren tener que decidir ellos, entonces quieren 30 opiniones de contralores, lo que ellos quieren es que se justifique una decisión que en muchos casos ya está pactada con la rectora, ¿no? Que es votar no a la revocación independientemente de las pruebas. Si la opinión de los expertos y de la Contraloría se va a ir a la comunidad para que con la comunidad se forme un sano juicio de esta, está muy bien, ¿no? Que alimenten el debate, pero los consejeros no pueden votar en atención al Contralor y no pueden votar en atención a los expertos. Los consejeros tendrán que votar en atención a su comunidad. Y si su comunidad dice, las faltas acreditan que la señora se va, la señora se tiene que ir. Y eso evita que se busquen expertos a modo, que no sabemos si lo van a hacer o no, ¿no? Entonces, creo que con lo que hay que quedarse es que el curso de la revocación tiene por interlocutor a la comunidad y a su consejo. Si el consejo le quiere preguntar a 35 personas, nosotros creemos que lo están haciendo con una táctica evasiva, pero que lo hagan. El punto es que en el momento de la decisión tendrán que responder a quien los puso ahí, que es la comunidad universitaria. Ni a la Contraloría, ni a sus expertos. Además, el Estatuto General Orgánico establece tal cual que el encargado de revocar el mandato del rector o la rectora es el Consejo Universitario. Nosotros leemos esto, como dijeron bien los compañeros, como una falta de responsabilidad de acatar un mandato que tiene el Consejo Universitario. Es decir, los encargados son ellos y ellos mismos están dando largas por este acuerdo que tuvieron y consultando a alguien externo sobre la responsabilidad que tienen que asumir ellos. Y eso así nosotros lo vemos, pero al mismo tiempo les exigiremos que acaten la respuesta y la responsabilidad que el Estatuto General Orgánico les ordena. No el capricho de la comunidad, sino las causales fundamentadas, justificadas legal y éticamente que tiene que asumir el Consejo Universitario. El tiempo que se toman sí permite un alargamiento para este tipo de decisiones porque las disputas van a venir después dentro del Consejo Universitario, lo que se planteaba ya el día de ayer. ¿Qué quiere decir? Prestigio moral, por ejemplo. Van a empezar con esta serie de discusiones cuando las pruebas están aquí. Las pruebas por eso las hacemos públicas para que la comunidad las conozca, para que la opinión pública las conozca y bueno, se haga un juicio al respecto de lo que estamos defendiendo sobre la justeza de nuestra lucha. Una respuesta muy breve. A ver, compañeros, si abrimos una gran cantidad de participaciones, no vamos a terminar. Entonces, terminamos las preguntas que tenga la prensa, contestamos y después si hay participación o comentarios de la comunidad. Sí, por favor. Quería preguntarle creo que están haciendo alusión a los consejeros y quiero dejar en claro que no todos los consejeros tenemos la posición de lo que se expresó el día de ayer. Sí, eso está claro. Sí. Pero hay una cosa también que es muy importante, el Consejo Universitario está cojo. ¿Por qué? Porque hay una buena cantidad de consejeros que no han sido elegidos. El criterio que se usó para suspender esta elección fue el siguiente, que un profesor interpuso un recurso de amparo para defender sus derechos políticos.
ese recurso de amparo fue superado, se le dirimió la Corte y la universidad ganó. Y pese a que la información le llegó a la secretaria técnica, Gloria Luz Alejandra, hace más de 2 o 3 meses, escondió esa información. Es por eso que hay sectores de la universidad sobre representados. Compañero, perdón, sí, es que quedamos respondiendo las preguntas de la prensa y después, si la prensa quería, abrimos intervenciones a la comunidad. Sí. Quería preguntar si la postura que están ahorita dando ustedes acerca de pues no tan de acuerdo con el punto de acuerdo que se logró ayer en el Consejo, la Asamblea estaría entonces también ya cuestionando al Consejo Universitario, estaría haciendo un cuestionamiento a la decisión que se tomó el día de ayer, es decir, que dependiendo de la situación que se pueda dirimir a partir del próximo 21 de junio con todo este análisis, las propuestas, dependería de eso si ustedes aceptan o no la postura, hay un cuestionamiento. A ver, leímos con relación a eso una postura al principio, no sé si ya no había llegado, ¿verdad? Sí, se las entregamos por escrito. Nosotros, el motivo por el cual llamamos a esta conferencia de prensa es porque consideramos que el expediente de revocación debe ser conocido públicamente por toda la comunidad, por los medios y por todo el Consejo Universitario. En el Consejo Universitario hubo una votación ayer en donde algunos consejeros, retomando nuestra solicitud, plantearon que pudiéramos tener en el Pleno del Consejo un espacio para exponer el expediente. Y fue rechazado ese acuerdo. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos hoy aquí y es el motivo por el cual nosotros vamos a dar a conocer el expediente en todos los planteles de la universidad, a toda la comunidad. Lo vamos a circular vía electrónica para que todos los consejeros, todos y cada uno de los miembros de la comunidad lo conozcan. Ese es el motivo por el cual estamos haciendo esto. Ahora, este expediente, tengo entendido, ya se le había entregado a la, ahora ya no secretario técnico. No se le había entregado. Aclaro esta situación también rápidamente. Nosotros entregamos la solicitud de revocación con más de 3.000 firmas, el respaldo de más de 3.000 miembros de la comunidad, y junto con eso entregamos precisamente la solicitud de que el Consejo Universitario nos abriera un espacio en la agenda para presentar el expediente. No recibimos respuesta por escrito a ninguna de las dos solicitudes. Finalmente, el procedimiento que acordaron ayer para dar curso a la solicitud de revocación está en los acuerdos que se tomaron ayer en el Consejo. Con relación a nuestra solicitud de que se nos abriera un espacio en el Pleno para exponer y entregar este expediente, fue rechazado. Fue rechazado además por una amplia mayoría de consejeros en la votación. Este expediente, ahora sí que esta es la primicia, no se ha entregado al Consejo. Por supuesto lo vamos a entregar al Consejo como nos lo solicitan en el punto de acuerdo que tomaron, pero esta es la situación. La prueba física de que solo entregamos la solicitud es este es el oficio que se entregó a Gloria Luz y esta fue la manipulación que se hizo de este documento, que era de solo 2 cuartillas, donde anunciábamos que teníamos pruebas de estas 9 causales y que las íbamos a entregar ante el Pleno cuando nos dieran un tiempo y un espacio dentro del Pleno. Esto fue lo único que se entregó y que anunciaban como que ya habíamos entregado el expediente cuando nunca había sido así. Por último, de mi parte, ¿podrían decir cuál es entonces el llamado que hacen al Consejo Universitario en torno a esta cuestión de la revocación de la rectora? Y también por último, al principio se refirió a la situación de la maestra Alejandra de su renuncia. Ella dice incluso que denunció ante el Ministerio Público, que ha sido víctima de hostigamientos, de agresiones. ¿Cuál es la posición de ustedes un poquito más
franca en cuanto si ha habido, ustedes se deslindan, entiendo, se deslindan de algún ataque hacia ella, pues básicamente, ¿no? Yo en relación a qué le pedimos al Consejo Universitario, lo que le hemos pedido siempre, que se apegue a la normatividad, que respete la normatividad, es decir, que el artículo 50 del Estatuto General Orgánico lo cumple. El Consejo Universitario es el responsable de evaluar y, en su caso, quitarle el cargo a la rectora Orozco. Es lo que le estamos exigiendo al Consejo Universitario. Asuma su responsabilidad de decidir si la revoca o no la revoca. De acuerdo al Estatuto General Orgánico, que es el artículo 50. Con respecto a lo de la Secretaría Técnica del Consejo y su renuncia, nuestra posición es de franca preocupación. Preocupación porque se hace la insinuación que la agresión que ella sufrió está relacionada con nosotros. Es preocupación porque no podemos hacer nada, nosotros no nos deslindamos, no sabemos qué haya ocurrido ahí, pero lo más preocupante es que la rectora el día de ayer dice que llamará al procurador para que atienda el caso relacionándolo con nosotros, ¿no? Incluso que ya le puso una escolta, ¿no? Y eso va a una siguiente pregunta. Se ha entendido que en algunas ocasiones medidas de derechos humanos por agresiones que también se han documentado ante la comisión contra diferentes integrantes de la comunidad. Sin embargo, se habla de estas supuestas agresiones contra la secretaria general del Consejo Técnico, y resulta que de inmediato le dan una escolta, ¿no? Incluso la fue a pedir directamente con el procurador Mancera. ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es su posicionamiento ante esta, digamos, tráfico de influencias que comentaban hace un momento, ¿no? Preocupación ciudadana por el uso de las instancias, ¿no? Para un hostigamiento de un movimiento que el conflicto lo generó ella. Por eso es tan importante esa página de Facebook que da inicio a las agresiones a toda la comunidad universitaria. Antes no había eso. Entonces, cuando se quiere acusar de rijosos, de revoltosos, de agresiones a la comunidad universitaria, se desconoce el origen, ¿no? Y el origen fue la rectoría, sus palabras. O sea, hay una cuestión que es muy clara. Evidentemente, no puede, no debe acusar al movimiento y a la comunidad de agresiones sin decir y presentar pruebas y sin decir nombres, cosa que no han hecho. Cuando se hace de esa manera, como lo hace la doctora Orozco y como lo hace Gloria Luz Alejandre, eso se traduce en amenazas al movimiento y a la comunidad. Y eso es un golpe para la rectora, perdón. Que haya salido Alejandro del Consejo, ¿es un golpe para ella o creen que ya lo tenían todo más bien planeado? No, creemos que es un golpe porque Gloria Luz Alejandre obviamente era la que operaba toda la cuestión de la rectora al interior del Consejo Universitario. Ahora bien, perdón, sobre ese punto queremos dejar en claro que la violencia y este ambiente hostil de la universidad no ha salido ni saldrá de parte de este movimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros dejemos de denunciar todo tipo de violencia que venga de parte de la autoridad. Y así lo hemos hecho, y la prueba están en las denuncias que se tienen en derechos humanos y también estas denuncias que nosotros nos deslindamos de lo que a ella le haya pasado a esta señora. Nosotros sí leemos esto como una estrategia para golpear al movimiento. Ahora, más allá de que pueda ser un golpeteo al movimiento, ¿ustedes han pensado en tomar alguna acción a las autoridades judiciales, también por estos señalamientos que está haciendo la maestra Alejandra y la doctora Orozco sobre integrantes de la asamblea o expedientes que son los responsables de esta agresión? Nosotros estamos apelando a las instancias propias de la universidad, hemos apelado al Consejo Universitario, estamos haciendo todo lo posible por cumplir con todos los cauces legales en el sentido de la normatividad interna, y sí hay compañeros que han tenido que ir a denunciar hechos ante la Comisión de Derechos Humanos, digo, con un mínimo básico de dignidad primero y de protección segundo.
Tendrá que colocar el expediente de derechos humanos porque es una amenaza velada, ¿no? O sea, el expediente de derechos humanos que ya está abierto, que ya de por sí, como lo verán, es enorme, tendrá que agregar la amenaza velada de ejercer alguna acción de tipo legal con base en acusaciones infundadas si metieron ayer contra la Asamblea Universitaria. El expediente también incluye 2 denuncias que ante el Ministerio Ante el Público Ministerio de un Público. consejero universitario y de un estudiante de centro histórico. Por agresiones. Por agresiones. Por agresiones. Sí, En este caso, por Está parte en el de un expediente. profesor que Esther Orozco ha vanagloriado en los medios nacionales como ejemplo De pulcritud y honestidad. ¿Habría alguna... Sí. Sí. ¿Habría alguna otra pregunta por parte de la prensa? Porque hay miembros de la comunidad ¿No? que quieren. Hay intervenciones de la comunidad, por favor, que sean muy cortitas y precisas. ¿Sí? Raimundo, Claudio y Beatriz. Sí, bueno, en mi calidad de peticionario ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, lo que yo podría añadir a lo que han dicho es que la rectora, al señalar el vínculo con el procurador, propone una suerte de utilización política de la Procuraduría. Desde acá enviamos una petición expresa al procurador Miguel Ángel Mancera de que se abstenga de utilizar políticamente la Procuraduría y de que si él tiene, digamos, una investigación en curso, que se apega a derecho. En ese sentido, nosotros creemos que la tendencia de la Rectoría es más bien hacia la criminalización del movimiento. Nos oponemos a la utilización de la vía penal como una forma de desmovilizar a la Asamblea. Le pedimos también acá a la Comisión de Derechos Humanos del DF que ya había iniciado la Comisión, de acuerdo a sus propias facultades legales, un proceso de conciliación y de diálogo entre la Rectoría y los peticionarios. La Rectoría se ha negado al proceso de diálogo. Creemos que las 4 medidas precautorias dictadas por la Comisión, que han sido francamente rechazadas por la Rectoría, son una muestra de la actitud de la Rectoría. Entonces, lo que le pedimos a la Comisión es que, si no hay elementos para la conciliación, avance hacia la recomendación, hacia la Rectoría. Esto quiere decir, la Procuraduría no puede utilizarse políticamente y la Comisión de Derechos Humanos del DF tiene que avanzar a una recomendación que sancione todas las violaciones a derechos humanos que han sido investigadas por la propia Comisión. Claudio. Sí, mira, con respecto a las preguntas que se hicieron, por supuesto que la denuncia de Gloria Alejandra es una victoria del movimiento, porque ella es la que ha estado sistemáticamente postergando, en calidad de operador de la rectora, como dijo Gabriela, ha estado sistemáticamente postergando las sesiones del Consejo Universitario para hacerlas a su manera. Luego, la otra cosa que hay que añadir es que se les va a entregar de manera personalizada a cada consejero, con nombre y apellido, el expediente en cuestión, para llamarlos a su deber, porque es inmediato. Incluso, como ya se ha dicho, no debería ni siquiera ser objeto de discusión, porque cada una de estas causales implica renuncia inmediata. Y por tercer punto que quiero decir, y más importante, aquí lo que se tienen que fijar los compañeros de la prensa es que esta rectora empezó con un consenso del 80% en el anterior Consejo Universitario y con un consenso prácticamente del 100% en el nuevo Consejo Universitario. Al día de ayer tuvimos un congreso polarizado con 50% de personas a favor de la rectora y 50% prácticamente 45-55. O sea, es un consejo polarizado. Eso es obvio que la rectora no tiene la capacidad de manejar esta universidad. La comunidad está polarizada, el consejo está polarizado, lo que está llevando la rectora con su actitud de empecinarse en no renunciar. Si tuviera dignidad, ella tendría que renunciar, pero está llevando a esta institución a la ingobernabilidad. La noticia es que ella pierde su consenso cada sesión del consejo, y ayer un bloque de compañeros que la habían sostenido, por eso fue 50-50, se pasó a la oposición. Esa es la noticia, eso es al margen de que si los que la sostienen, por qué lo hacen, que es incomprensible, pero el chiste es que ella pierde su consenso. ¿No?
Compañeros, a ver, yo pregunto a los compañeros de la prensa si seguimos aquí, digo, porque damos una conferencia de prensa y esto de repente se está convirtiendo en una asamblea, entonces Sí, se retira. sí. Mientras